Buenas noches, bienvenidos todos. Vamos a dar el tema de hoy. Voy a compartir con vosotros el tema. Hoy vamos a dar el tema que se titula El Templo de Dios. Bueno, y hoy vamos a ver cómo se van desarrollando una serie de acontecimientos que les hace ir viendo a nuestros pioneros, pues que se equivocaron. ¿Ya? Pero la verdad es que a pesar de esto, lo importante es que el Señor fue dirigiendo a su pueblo. Queremos recordar también cómo podéis contactar con nosotros a través del teléfono y a través del correo electrónico lasrosasiglesias@gmail.com. Por favor, si tenéis alguna sugerencia, alguna pregunta de este tema o de temas anteriores, pues contactar con nosotros para que podamos resolverlas o podamos comentarlas. Bueno, vamos a comenzar con el texto de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Este texto tiene tres aspectos importantes, ¿verdad? Lo sabemos de memoria. Hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Aquí vamos a destacar estas tres partes: 2300, santuario y purificación. La primera parte, los 2300 años, nuestros pioneros lo tuvieron claro. Ellos vieron los cálculos y lógicamente los cálculos de esta profecía se basaban en todo aquello que creían que en 1844 Cristo volvería a la tierra. De hecho, tuvieron mucho cuidado, la estudiaron con mucha determinación y vieron que quedó ampliamente demostrado que la profecía acababa en el 22 de octubre de 1844. Donde no tuvieron tanta sabiduría fue especialmente en la palabra santuario y en la purificación. Luego ellos se dieron cuenta porque también el Señor los dirigió. Bueno, lo que tuvieron con el santuario es que muchos cristianos, lo hemos dicho en otro estudio, muchos cristianos, no solamente los adventistas, tenían esa creencia que el santuario representaba la tierra y la purificación era cuando Cristo hubiese regresado, la tierra sería purificada por fuego. Llegó el día, Cristo no apareció y nosotros sabemos que lo que ocurrió, ¿verdad? Fue el gran chasco, se conoce como el gran chasco de 1844. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es si los cálculos eran correctos o no. Porque ya hemos dicho que este texto se basaba en tres puntos: los cálculos de los 2300 años, la palabra santuario y la palabra purificación. Muchos eran conscientes de que la palabra de Dios no podía fallar. Además, ellos basaron su estudio solamente en las escrituras, viendo todo a través de ellas. Y tenían claro una cosa: la palabra de Dios no podía errar, no podía fallar. Muchos interpretaron que la profecía estaba equivocada. Es decir, nos hemos equivocado en los cálculos, nos hemos equivocado en todo y por eso no ha ocurrido lo que estábamos esperando. Pero si ha fallado, ¿dónde estaba el error? ¿Dónde estaba el error? Muchos quisieron negar que la profecía terminase en 1844, sencillamente porque Cristo no vino. Ellos dijeron: como Cristo no ha venido en 1844, entonces la profecía no tiene que terminar aquí, tiene que terminar en otra fecha, hay que buscar otra fecha. Pero nuestros pioneros, los adventistas, después del chasco, determinaron no poner más fechas. Es decir, no vamos a poner más fechas, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado. No podemos decir que la profecía no acaba en 1844, hay que buscar otra fecha porque Cristo no ha venido, ha debido de ocurrir algo. Los cálculos eran correctos, lo comprobaron una y otra vez, las fechas eran exactas, todo conforme ellos lo habían calculado. 457 empezaba la profecía, las 70 semanas determinadas para los judíos, todo, o sea, lo vieron todo y llegaron otra vez a 1844. La profecía se había cumplido en el tiempo señalado. No había error en los cálculos. Por lo tanto, dijeron: si no ha habido un error en los cálculos, ¿en qué nos hemos equivocado? Nos hemos debido equivocar en algo. Porque negar que los cálculos estaban
equivocados era confundir todo el asunto y abandonar las posiciones que se habían establecido por medio del cumplimiento inequívoco de la profecía. Bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que ocurrió entonces. Dios estaba al timón. Dios dirigió y dirige a su pueblo. Dirigió, dirige y dirigirá. O sea, lo vemos en pasado, presente y futuro. Y en este caso, su pueblo era el movimiento adventista. Es cierto que algunos abandonaron la fe y negaron el movimiento adventista después del chasco. Otros dijeron que se han equivocado en la profecía. Hay que olvidar los cálculos. No debemos de calcular las profecías. Pero otros, sin embargo, no estaban dispuestos a abandonar porque creían en la verdad de las Escrituras. Oraban con fervor, pidieron la dirección de Dios para que les ayudase a descubrir su error y el Señor respondió a la oración de los adventistas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, creo que es importante que hablemos de Hiram Edson. Aunque en el capítulo de hoy no habla expresamente de él, creo que es de recibo que le dedicamos algunos momentos, porque este hombre fue determinante para comprender qué es lo que pasó. Bueno, Hiram Edson, vamos a hablar solamente unos pequeños datos, no me quiero entretener mucho. Fue un pionero adventista, él venía de la iglesia metodista, como casi todos, y abandonó la iglesia metodista cuando escuchó el movimiento adventista y él creía firmemente que Cristo iba a venir en 1844. Se unió a ese movimiento. Todo el mundo dice que era un hombre muy humilde, de oración, un granjero, pero tras el chasco, él no abandonó, sino que siguió adelante y se une tiempo después a la iglesia adventista del séptimo día. Él dice que sufrió el chasco con mucha tristeza y con mucha congoja. Esto es lo que él escribe. Nuestras más profundas esperanzas y expectativas fueron destruidas y un espíritu de llanto se apoderó de nosotros como nunca antes habíamos experimentado. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales podría haber sido sin comparación. Lloramos y lloramos hasta el amanecer. Yo quiero, hermanos, que nos pongamos en la piel de esta gente. Nosotros ahora lo vemos en la distancia y decimos, oh, pero ¿cómo pudo ser tanto? No, tú ponte en la piel de esta gente que estaban convencidos de que Cristo iba a venir, lo dejaron todo, abandonaron sus trabajos, lo dejaron todo, porque ellos creían firmemente que esa noche Cristo iba a venir ese día, el 22. Me gustaría que nos pusiéramos en la piel de esta gente cuando sufrió el chasco, porque fue amargo, fue tremendo, fue una desesperación. Así podemos comprender que muchos se sintieran desengañados y abandonasen la fe, pero también vemos que muchos, por fe, siguieron adelante, y este hombre fue uno de ellos. Este hombre, después del chasco, se dedicó a visitar y alientar a los adventistas y formó grupos de oración. Este hombre, después de cuando amaneció, entonces dijo, no, vamos a formar grupos de oración, vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor. Y estando él caminando con otro hermano a la casa de un vecino, porque vivían en granjas, y estaba atravesando un campo cuando de repente ocurrió algo. Él lo explica así. Comenzamos y mientras pasábamos por un gran sembradío, me detuve a la mitad de aquel campo. El cielo parecía abierto a mi vista y vi claramente que en vez de nuestro sumo sacerdote dejando el lugar santísimo en el santuario celestial para venir a esta tierra en el 10º día del 7º mes, él entró por primera vez en esa fecha al segundo recinto de aquel santuario y que tenía una obra que llevar a cabo en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Esto nos quiere decir que Dios no dejó a oscuras a la gente que se mantuvo fiel en el chasco, sino que les dijo, la profecía es exacta, los cálculos son exactos, os habéis equivocado en el evento. Entonces Hiram Edson y el grupo de los adventistas empezaron a estudiar el santuario, especialmente en la epístola a los hebreos. Y entonces se dieron cuenta de la palabra santuario. Este había sido el error. Como hemos dicho, ellos pensaban que el santuario era la tierra. ¿Y cómo se iba a purificar la tierra? Pues cuando Cristo viniese, se iba a purificar por fuego. La palabra santuario fue lo que les llamó entonces la atención. Los adventistas que buscaban la dirección de Dios se dieron cuenta de que no había ninguna evidencia ni apoyo en las Escrituras para demostrar
que el santuario de Daniel 8:14 fuese la tierra. No hay ningún texto en las escrituras que diga el santuario es la tierra. No lo hay. Sí que cuando habla del santuario, habla de otra cosa, que eso ahora lo vamos a ver. Pero yo no me puedo apoyar en las escrituras para demostrar que el santuario de Daniel 8:14 es la tierra, porque no hay apoyo en las escrituras. Entonces ellos encontraron este error estudiando la Biblia y sobre todo, como he dicho antes, se centraron mucho en la epístola a los hebreos. Vieron la verdad del santuario terrenal y también del celestial. Entonces comprendieron que la palabra santuario en Daniel 8:14 se estaba refiriendo al santuario celestial. Pero ¿qué es lo que había ocurrido? Y dijeron, pues vamos a estudiar el santuario terrenal para comprender qué es lo que ha pasado en el santuario celestial. Yo sé que nosotros ahora, después de tanto tiempo, lo tenemos muy claro, pero date cuenta que esta gente habían salido de un chasco y todo esto era una verdad nueva que estaban descubriendo. Y el Señor los dirigió perfectamente porque les inspiró a decir, vamos a estudiar lo que ocurría en el santuario terrenal y así lo vamos a comprender. Bueno, el santuario terrenal. En el santuario terrenal, como todos sabéis, ¿verdad? Tenemos tres partes. Una parte que es el atrio, que tiene dos muebles, ¿verdad? El altar de los sacrificios y el lavacro o pila de los lavamientos. Se le conoce por varios nombres. Después teníamos en la primera estancia, que se llamaba el lugar santo, donde habían tres muebles. Estaba el candelabro de oro, la mesa de los panes sin levadura, habían 12 panes, cada uno de ellos representaba a una tribu de Israel, y después teníamos el altar del incienso. Teníamos el velo que los separaba, este era el velo, y después teníamos en el lugar santísimo, teníamos tan solo un objeto, que era el arca del pacto, o arca de la alianza, con los dos querubines, ¿vale? Y el propiciatorio, que era la tapa del arca. A ver, lo vamos a ver un poquito mejor aquí. Bueno, sabéis que la tienda de reunión, es lo que se llama tabernáculo, ¿de acuerdo? Todo el conjunto es el santuario. Se le conoce como el tabernáculo del desierto o el tabernáculo del cielo, el santuario celestial. Los israelitas entraban aquí con las ofrendas, los corderos, y aquí eran sacrificados en el altar de los holocaustos. Este altar era de madera, pero estaba recubierto de bronce. Aquí, cuando el cordero era degollado, el sacerdote, ¿qué hacía? Recogía la sangre, se lavaba en la pila de los lavamientos y con la sangre entraba al lugar santo. Aquí en el atrio solamente podían entrar los israelitas. En el lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes. Y en el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, que era en el día de la expiación. Bueno, aquí tenemos un poquito lo que es el tabernáculo, con el velo de separación donde se asperjaba la sangre. Durante todo el año, todos los servicios, la sangre se asperjaba en este velo. Y ahí quedaba como simbólicamente representando los pecados del pueblo de Israel. Toda la estructura, como vemos aquí, perdón, me equivoqué, aquí, toda la estructura no era demasiado grande. ¿Por qué no era demasiado grande? Porque sabéis que se montaba, se desmontaba, lo transportaban, lo llevaban, etcétera, mientras estaban caminando por el desierto. Bueno, vamos a ver un poquito entonces el santuario celestial. Tenemos textos, ¿verdad? Como Hebreos 8, versículo 1, versículo 2, o en Éxodo 25, versículo 9, 41, donde dice, hazlo conforme al modelo que te he mostrado. Y aquí tendríamos que ver un poquito qué significa modelo. Yo sé que mucha gente hoy en día sabe lo que es una maqueta, ¿verdad? ¿Qué es una maqueta? A ver, decirme, ¿qué es una maqueta? Si yo tengo una maqueta de un barco, ¿qué tengo? Es la estructura de algo, ¿no? Un plan de algo. Muy bien, si yo tengo una maqueta de un barco, tengo un modelo a escala de ese barco que representa el barco original. La estructura que va a llevar. ¿Vale? O de un coche o de un avión. ¿De acuerdo? Es decir, tengo un modelo. Muy bien. Entonces,
lo que Moisés ve es un modelo de algo, porque dice, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Cuando nosotros nos vamos a los textos de Hebreos, en Hebreos dice el verdadero tabernáculo no hecho de manos humanas, sino hecho por Dios mismo. Ya me está diciendo que no es el del desierto, no es el terrenal. Muy bien. En Hebreos 9:9 vuelve a decir que es el verdadero tabernáculo. ¿Bueno? Comprendieron entonces, estudiando estos textos de Hebreos, que Daniel 8:14, la palabra santuario se refería al tabernáculo celestial, al verdadero tabernáculo, no hecho de manos humanas. Incluso hay un texto que dice no de esta creación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que les estaban mostrando que realmente lo que se debía de purificar era el tabernáculo celestial, el santuario celestial. Muy bien, en Apocalipsis vemos en 4, 5 y 8, 3 que Juan dice, y el templo de Dios fue abierto. ¿Y qué vio? Vio 7 lámparas que representaban el candelabro de oro. Vio el altar del incienso que representaba las oraciones de los santos. Y vio el arca del pacto verdadera. Por lo tanto, lógicamente, cuando vio Juan el santuario celestial, lo vio muchísimo más inmenso de lo que era en la tierra. Entonces él vio los verdaderos candelabros, vio los verdaderos querubines, es decir, vio todo lo verdadero. Por lo tanto, quedó demostrado y les quedó claro a los adventistas que había un santuario en el cielo. Bueno, el trono de Dios. Bueno, el arca de la alianza, como vemos aquí, representa en el lugar santísimo el trono de Dios. Tiene lo que es el propiciatorio, que es la tapa donde están los 2 querubines, ¿verdad? Que están, la palabra querubín son guardianes, ¿verdad? Están guardando lo que hay dentro, que es la ley de Dios. Y aquí en el centro estaba la Shekinah, que era donde Dios se les aparecía en columna de fuego por la noche y en columna de nube por el día. Tenía las varas para poder transportarlas. Sabéis que todo el santuario terrenal se podía transportar. Bueno, vamos a ver algunas cosas del trono de Dios. En el santuario celestial está el trono de Dios. Está sentado en justicia, rectitud y verdad, representada por el arca y el propiciatorio. El propiciatorio es muy importante para el día de la expiación, ante la cual Cristo ofrece su sangre en beneficio del pecador. Aquí se unen la misericordia y la justicia de Dios. La justicia de Dios dice, el que peque muere, pero la misericordia dice, no, porque yo ofrezco el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los querubines guardan el arca y lo más preciado, la ley de Dios como eterna. Esto nos muestra la misericordia de Dios. Es la obra de restaurar al pecador. Ellos se dieron cuenta que había un santuario celestial, pero ¿qué pasa en el santuario celestial? ¿Por qué hay un santuario celestial? Entonces vieron que Cristo es el sumo sacerdote. Volvamos a estudiar lo que hacía el sumo sacerdote en la tierra para saber por qué representaba al sumo sacerdote del cielo. Entonces fueron todo esto poco a poco comprendiéndolo. Ellos vieron que Cristo se humilló para salvar a la humanidad, para darnos el vestido de su justicia y ser justificados por la fe. La obra mediadora del sumo sacerdote, en este caso de Cristo, en el santuario celestial. Y eso se dieron cuenta estudiando el día de la expiación, que esa obra tenía 2 partes. Luego vamos a explicarlo. Una parte se hacía en el lugar santo y otra parte se hace en el lugar santísimo. En Zacarías capítulo 6, versículos de 12 al 13, Cristo aparece como el vástago, el que edificará el templo, es fundamento y constructor de la iglesia, la piedra angular y al cual le pertenece toda la gloria. Por lo tanto, se dieron cuenta de la función sumo sacerdotal de Cristo. El ministerio de Cristo en el santuario celestial comenzó su obra de intercesión en el lugar santo cuando ascendió a los cielos. Es decir, cuando Cristo resucitó, ascendió al lugar santo
del santuario celestial. Los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis nos dicen qué es lo que ocurre cuando Cristo sube al santuario, sube al lugar santo, donde los ancianos lo adoran, etcétera, etcétera. La palabra santuario en la Biblia tiene dos significados. Tabernáculo del desierto, como hemos dicho, terrenal, que fue construido por Moisés en el desierto como copia del verdadero. Por eso es modelo mostrado en el monte. Y también se refiere al verdadero tabernáculo levantado por Dios. Por lo tanto, es el santuario celestial. Por lo tanto, ellos se dieron cuenta que en 1844 no existía el tabernáculo terrenal. El tabernáculo terrenal, cuando Salomón construyó el templo, dejó de funcionar, ¿de acuerdo? Ya todo fue sustituido por el templo. Pero en 1844 no funcionaba el templo fue destruido en el año 70. Entonces se dieron cuenta que como no existía ningún santuario terrenal, lo que se debía purificar era el verdadero, es decir, el celestial. Y ahí es donde se dieron cuenta. Bueno, vamos a ver ahora qué significa la purificación del santuario, porque esto también fue importante para comprender lo que había ocurrido en 1844. Ahora deberían descubrir lo que era la purificación del santuario. Entonces decidieron estudiarlo primero en el terrenal para comprenderlo en el celestial. Y ellos sabían una cosa, la purificación se debía hacer con sangre. En el terrenal se hacía con la sangre de los animales, es decir, corderos, machos cabríos, con todo aquello, los elementos para el sacrificio. Pero en el celestial se hacía con la sangre de Cristo. Cristo ofreció su sangre para hacer esa purificación, para hacer esa expiación. Y lo comprendieron cuando comenzaron a estudiar en el Pentateuco, en el libro del Levítico, el día de la expiación. Bueno, vamos a ver. En el santuario terrenal había dos servicios. Uno era el servicio diario, donde los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo. Es decir, diariamente la gente llevaba sus corderos para pedir perdón, para que su pecado fuese perdonado, se hacía el sacrificio y el sacerdote entraba con la sangre al lugar santo y la echaba, la asperjaba sobre el velo de separación. Y una vez al año, el día de la expiación, donde el sumo sacerdote efectuaba el servicio en el lugar santísimo. Durante todo el año el lugar santísimo estaba cerrado, pero en el día de la expiación el único que podía entrar era el sumo sacerdote, porque representaba al pueblo. La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, la ley de Dios exige la vida del pecador, simbolizada en la sangre del sacrificio. Por lo tanto, era muy importante. Por eso el Señor dice, no comas la sangre porque representa la vida. Entonces, como representaba la vida, ¿por qué? Porque era lo que podía limpiar tu pecado, lo que podía hacerte pasar de la muerte por el pecado a la vida, ¿verdad? Sobre todo porque moría un inocente, que en este caso era el cordero. Esta sangre era llevada por el sacerdote al lugar santo y era aplicada en el velo de separación, detrás del cual estaba el arca del pacto, que albergaba la ley que el pecado había quebrantado. Lo que se hacía era transferir el pecado mediante la sangre de la víctima al santuario. Es decir, cuando la sangre era asperjada, simbólicamente el pecado se quedaba dentro del santuario en el velo, durante todo el año. Así los pecados confesados, porque eran los sacrificios, eran transferidos durante todo el año al santuario. Y una vez al año el santuario era purificado, es decir, se tenía que limpiar, pero se hacía con un servicio especial, que era lo que se conocía como el día de la expiación. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurría en el día de la expiación? Era cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Este servicio completaba el servicio anual. Se llevaban 2 machos cabríos y se les echaba suertes. Uno representaba a Jesús y el otro se llamaba Azazel, que representaba a Satanás. El que representaba a Cristo era sacrificado y era una ofrenda por el pecado del pueblo.
y la sangre era llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo, ya no al lugar santo, al lugar santísimo. ¿Y dónde la asperjaba? Sobre el propiciatorio, la tapa del arca, donde estaban los dos querubines. Y se rociaba también en los cuernos del altar del incienso. Porque cuando terminaba el día de la expiación, el sumo sacerdote cogía ascuas del altar del incienso y las echaba al suelo. Y eso significaba juicio. Ha concluido el juicio de Dios. Y después el macho cabrío que representaba a Azazel, cuando terminaba el servicio, el sumo sacerdote salía y simbólicamente, por la imposición de manos, le transfería todo el pecado del santuario a ese macho cabrío que representaba a Azazel, a Satanás. Y luego era llevado al desierto y se le dejaba morir. ¿Por qué? Porque era el culpable de todos los pecados. Todo ello se grababa en la mente del pueblo y era representación de la santidad del Señor. Dios es amor, Dios es santo, pero Dios no tolera el pecado, aunque ama al pecador y hace todo lo posible para salvar al pecador. Pero el pecado es algo muy serio. Es tan serio que manchaba simbólicamente el lugar santo y el lugar santísimo. Por eso, el día de la expiación, todo ese pecado simbólicamente se transfería a Satanás. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de los machos cabríos, cómo se hacía la imposición de manos y cómo se sacaba del campamento y se le dejaba en el desierto hasta que moría. Bueno, todo esto nos habla de algo. Todo era una representación de la obra de Cristo, que también se realizó en 2 etapas. Realmente la obra de Cristo tuvo 3 etapas, una que se hizo en la tierra y las otras 2 que se hacen en el tabernáculo. Ahora solo me voy a centrar en las que se hicieron en el tabernáculo, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo. El servicio anual es la obra de ministración. Comenzó cuando Cristo ascendió a los cielos. Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, ofreciendo su justicia y media en los errores del pueblo. Es decir, es una obra de administración, ¿vale? Y de mediación. El día de la expiación es la obra de expiación para limpiar el pecado del pueblo. Esto fue lo que ocurrió el 22 de octubre de 1844. Las fechas eran correctas, los cálculos eran correctos. Lo único que Cristo no venía a la tierra, sino que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra de expiación. De expiación ante el pueblo y también de juicio. Eso es lo que ocurrió. Bueno, ahora Cristo intercede por nosotros. Es decir, está terminando las 2 obras de su parte. Una fue cuando ascendió y la otra en 1844. Nosotros sabemos que cuando el sumo sacerdote terminaba la obra en el lugar santísimo, ¿qué hacía? Salía del lugar santísimo para transferir todo el pecado a Azazel. Es decir, el sumo sacerdote regresaba al pueblo. Por lo tanto, Cristo, nuestro sumo sacerdote, pronto acabará esta obra y saldrá del santuario celestial para venir a buscar a su pueblo, aquellos que le están esperando y creen firmemente en sus promesas. Por lo tanto, hermanos, tengamos esa promesa, esa fe, de que muy pronto, cuando el Señor termine con la obra que está realizando ahora en el lugar santísimo, saldrá y vendrá a buscar a su pueblo. Así que esperemos que el Señor nos bendiga, nos acompañe y que de la misma manera que el pueblo de Israel se preparaba durante el día de la expiación, así estemos preparados para la venida del Señor.